Muy buenas, damas y caballeros. Es un momento sumamente especial porque traemos la real verdad en un mundo donde hay tanta confusión, en un mundo donde hay tantas teorías, muchas de ellas incluso de conspiración. Nosotros venimos a hablar de la real verdad acerca del fin. Pero por favor no se me vayan a asustar cuando hablamos del fin. Alguien dice, entonces me voy a morir. Y nosotros no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir. Y cuando hablo del fin, me refiero al fin de la muerte. Yo sé que hoy mi pastor y amigo John William tuvo que venir a un funeral y alrededor del mundo muchos han perdido seres queridos. Les quiero hacer llegar nuestra más sentida condolencia. Pero es cristiana condolencia, porque en Cristo todo cambia, aún la muerte constituye un mensaje de esperanza porque es el fin del dolor, cuando una persona ya dejó de sufrir, pero ahora cuando Cristo viene en gloria y majestad. Por eso cuando hablamos del fin, estamos hablando del fin de este mundo de dolor y de sufrimiento para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema nuestro, el tiempo se acaba, decídete hoy. ¿Cómo podemos superar esta pandemia durante el tiempo del fin? Son preguntas que están en nuestras mentes y saben que solamente la palabra de Dios puede responder estas preguntas. Ya en el siglo I, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo, Él inició el tiempo del fin. Cuando Él murió en la cruz, precisamente ese fue también el fin del dolor y del sufrimiento desde el punto de vista teológico. Él ganó para nosotros allí la vida y la victoria. Y 3 días antes, los discípulos estaban más entristecidos que el propio Jesús. Porque Jesús sabía de dónde había venido y sabía hacia dónde iba. Y les puedo decir, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo, que a pesar de todo esto que está pasando en el mundo, actualmente con la pandemia del COVID-19, yo veo esto como una oportunidad para que no solamente sea una crisis de salud, que no solamente sea crisis económica, sino que le pongamos fin con esas dos crisis a la crisis espiritual que en el mundo se ha estado viviendo y que la gente no se daban cuenta de esa crisis, porque parece ser que cuando la gente tiene una buena economía y tiene salud, muchas veces no se da cuenta de una gran crisis espiritual, no responde la pregunta de dónde vine, quién soy, por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Y precisamente cuando hay estas pandemias y cuando la gente se queda sin trabajo, entonces el ser humano se hace estas preguntas existenciales que le ponen en conexión con su Creador como su única esperanza. Y por eso los discípulos, aquí 3 días antes, como dije, de Jesús ir a la cruz, ellos le preguntan, estando allí en el Monte de los Olivos, miraron hacia el templo. Muchas veces cuando he estado allí en el Monte de los Olivos y se contempla ahora ya no el templo porque fue destruido, pero los discípulos lo podían contemplar en todo su esplendor. Y ellos le dijeron, maestro, pero mira qué edificios, ¿verdad? Se acercaron y le mostraron al Señor la maravilla de su nación. Y Jesús le dijo, ¿veis todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. Y les habló del fin de su templo. Y más adelante vino el fin de su nación. En el año 70 ustedes saben que vinieron los romanos y esa profecía de Cristo se cumplió al pie de la letra. Entonces los discípulos, al ver que Jesús le hablaba de la destrucción del templo, pensaron que la destrucción del templo sería la destrucción del mundo. Y entonces le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten que es una doble pregunta.
El cuándo siempre ha interesado a los seres humanos. Esto fue en el siglo I y estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Qué ha pasado en todos estos siglos? Los hijos de Dios han aguardado, esperanzado que el Señor venga. Si Cristo hubiera venido en el 2018, el COVID-19 no hubiera venido, ¿verdad? Y muchos de nuestros seres queridos tal vez no habrían muerto. Algunos de nosotros hubiéramos deseado. Yo me acuerdo cuando yo nací en este mundo hace muchos años, allá en mi isla de Cuba. Los que me están viendo desde Cuba, por favor, saludos especiales para ustedes, igualmente para todos los latinos, donde quiera que esta señal llegue. Saludos para todos. Pero yo recuerdo cuando era niño que muchos decían, el mundo no va a llegar al año 2000. Pensaban que el Señor vendría antes, que las señales de los tiempos anunciaban que el Señor ya venía. Pero ya en el siglo I los discípulos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Tradicionalmente, las cosas que Jesús mencionó a continuación, muchas personas las han tomado como las señales que anuncian la venida del Señor. Pero realmente la pregunta de ellos está en singular, señal. La palabra semeion en griego, señal. ¿Qué señal? Ellos preguntaron por una señal específica. Y saben ustedes que cuando Cristo dice, oiréis de guerras y de rumores de guerra, dice, no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muchas veces miramos esas señales como para decir ya es el fin, y Cristo dice no es el fin cuando eso suceda. Y luego todavía dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y todavía dice, todo esto no es más que principio de dolores. Incluso la versión de Mateo incluye pestes y hambres. Pero los manuscritos más antiguos de Mateo no tienen la palabra pestes, pero sí la tiene Lucas, porque Lucas era médico y él quiso registrar lo que es la epidemia. Las epidemias las quiso registrar con la palabra loimos. Si ustedes lo buscan en Lucas, capítulo 21, aún en los manuscritos más antiguos, está registrada la palabra en Lucas 21 y versículo 11, cuando dice hambres y pestilencias. Ve que en griego hasta rima, porque dice loimos, pestilencias, y limos, hambres. Vienen juntos. Cuando la gente se enferma, pierde el trabajo. Los enfermos ya no pueden trabajar, sobre todo si son enfermedades graves como esta. Ustedes ven la gente entubada en el hospital, la gente grave. Y en los días que Lucas habló esto, evidentemente no había los avances que hoy tenemos. Pero a pesar de todos los avances, ven ustedes cómo los seres humanos ante la enfermedad muchas veces no encuentran más salida que aferrarse a Dios. Y por eso es una oportunidad en este momento. Aquellas personas que están sufriendo, aquellas personas que están enfermas, si pueden aferrarse al Señor, van a encontrar precisamente su oportunidad de salvación. Porque de todas maneras en este mundo dice la Biblia que los que viven, ¿qué saben? Saben que han de morir. Pero lo más bonito es responder la gran pregunta que uno de mis temas va a ser: ¿dónde voy a pasar la eternidad? Si tú respondes esa pregunta, entonces sea que vivas 20, que vivas 30, que vivas 40, que vivas 50, que vivas 100 años. Si tú respondes la pregunta de aceptar a Jesús, entonces tú habrás respondido la pregunta: cuando llegue el fin del dolor y del sufrimiento, tú vas a pasar la eternidad con Cristo. A veces hay gente que vive muchos años y es como si no hubieran pasado por esta vida, porque no piensan en la eternidad. El otro día estaba mirando en la tele alguien que cumplía 100 años y lo estaba celebrando. ¿Se imaginan ustedes cómo lo celebró? Con un tabaco en la boca y dijo: estoy celebrando mi aniversario número 100, fumando. Dijo: si a otros le hace daño, a mí no. Lo dijo así con un tono de burla. Y yo dije por dentro de mí: por eso Dios le ha concedido tantos años, para ver si se convierte en sabio. Pero todavía no le ha llegado la sabiduría. Y hubo personas como
como Mozart, que pasaron 30 años de su vida, 30 y pico, y dejaron obras inmortales y aprovecharon su vida. Handel dejó el Mesías y no vivieron muchos años, pero dejaron un legado para su familia y para la humanidad. Y por eso lo más importante es si tú realmente estás preparado en esta pandemia para encontrarte con la eternidad, para encontrarte con Cristo. Y noten ustedes que cuando Cristo dijo que habría una señal, la única vez que yo encontré aquí la palabra señal es cuando dice en el versículo 30, entonces aparecerá la señal. Noten, con un artículo definido delante. Esa es la señal de la pregunta. ¿Qué señal habrá? La señal de la venida de Cristo será la venida de Cristo en sí misma, con todos los ángeles del cielo viniendo en gloria y majestad, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre con poder y gran gloria. El mundo quedará dividido en dos lados, los que lamentan y los que gozan y los que claman de alegría. Noten ustedes como dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Aquí está el otro lado, aquellos que son los escogidos de Dios. Por eso, mi querido amigo, en estos días quiero preguntarte, ¿eres tú un escogido de Dios? A veces pensamos que Dios tiene favoritos, que Dios tiene preferidos. Cuando los hijos se juntan a hablar, muchas veces discuten, no, porque tú eras el favorito, tú eras el preferido de mamá o de papá. Pero todos nosotros somos los favoritos y los preferidos de Dios, porque dice la Biblia que de tal manera amó en Juan 3:16 Dios ¿a quién? Al mundo. Menciona la palabra mundo para referirse a todos los seres humanos, sin que haya uno solo que quede excluido del amor y de la gracia del Señor. En otra parte, Pablo dice en Tito que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en el capítulo 1 de Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esa luz se manifestó en la persona de Cristo, se hizo humano, el Dios de la eternidad, irrumpió en el tiempo y se encarnó e inició precisamente el tiempo del fin, porque noten ustedes que nosotros hablamos del tiempo del fin, pero desde que Cristo vino a este mundo, los escritores del Nuevo Testamento empezaron a referirse al tiempo como los postreros días, porque desde que Cristo vivió en este mundo y murió en la cruz, destinó el mundo para que se terminara de predicar el Evangelio y se completara la misión de la iglesia y Él viniera en gloria y majestad. Por eso es que en Hebreos capítulo 1 y versículo 1 se refiere precisamente, Hebreos capítulo 1 y versículo 1 se refiere a esta época. Y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Y ahora dice, en estos últimos días. Noten que el autor de Hebreos en el siglo I dice, en estos últimos días. Nos ha hablado por el Hijo. Desde que el Hijo vino, Él inició lo que en teología nosotros le llamamos escatología. Es la escatología iniciada. Pero se ha ido desarrollando, ha ido progresando a medida que este sermón de Cristo que Él pronunció, se ha visto como han ido progresando la descripción que Él haría, que Él hizo de la condición del mundo, los terremotos, las guerras, las pandemias, las epidemias. Ha habido muchas pandemias, no crean que esta es la única. En los días de la Reforma hubo una pandemia precisamente. Y pensaron algunos que la Reforma iba a terminar por aquella pandemia, que la llamaban la peste. Y hasta uno de los mejores predicadores, llamado Zwinglio, se enfermó. Y algunos regaron la noticia que se había muerto. Pero dice Zwinglio que desde su cama, en medio de aquella enfermedad que no le dejaba ni caminar, él miraba a Cristo clavado en la cruz, muriendo por él.
Y él sintió que Cristo le había perdonado todos sus pecados y que él estaba en la paz del Señor. Pero Dios lo levantó de allí, como ha levantado a muchos. Y si Dios te da una oportunidad de vivir más allá de esta pandemia, es porque todavía Dios tiene para ti una misión que cumplir. La razón de ser de los discípulos de Cristo es que vayan a anunciar esta gran noticia. En el mundo se anuncian teorías de conspiración. La gente no habla de esperanza. Casi todo lo que se presenta en las noticias son desastres. En España, cuando yo viví por 10 años, le llamábamos el telediario. Y yo decía, pero eso no es más que el teledesastre. Pero noten cómo Cristo a sus discípulos les dice en Mateo 24, en medio de las guerras, del dolor, de las pandemias, del hambre, dice, será predicado este evangelio. ¿Ve? ¿Alguien sabe qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buena nueva. Hay una buena noticia en medio de las guerras, en medio del hambre, en medio de las pandemias. Y Zwinglio, Dios lo levantó de la cama y con más fuerza empezó a predicar más que nunca. Y ahora tenía un poder especial porque él le decía a la gente, ustedes han visto cómo muchos están yendo al descanso. Aprovechen esta corta vida para entregarse al Señor. Y él utilizó la pandemia de la peste que estaba sucediendo allí en ese momento en toda Europa. Recuerden que todavía el mundo no estaba tan comunicado como hoy en día está. Hoy en día cuando hablamos de una pandemia, pues es en todos lados, ¿verdad? Eso es lo que significa pan, en todos lados, en todos los sitios. Pero allá era en toda Europa. Y dice que él aprovechó una oportunidad en medio de aquella enfermedad para que miles de personas se entregaran al Señor. ¿Por qué no nos damos cuenta de una vez más que el evangelio es la otra gran señal? Y es una señal positiva en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo lleno de desesperanza. Este evangelio será predicado por testimonio. Yo puedo dar el testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. Yo sé que el pastor John Williams, que me está oyendo, yo sé que él puede dar el testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Yo sé que tú, allí donde tú estás, no importa en qué lugar, tú puedes dar el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Y por eso es lo importante del evangelio, que tú has tenido un encuentro con Jesús, una experiencia con Jesús. Tú has mirado a Jesús en la cruz del Calvario cuando él allí desesperadamente llevó tu pecado y el dolor. Y por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue un grito de dolor y de desamparo en la cruz. Y allí él llevó nuestro pecado y dice Isaías, cargó con nuestras enfermedades. Y con todo el legado que nos dejó Adán y Eva con su caída, Jesucristo en la cruz del Calvario fue el segundo Adán que nos redimió. Y eso es lo que yo considero que es la gran verdad acerca del fin. Y el Calvario nos lanza rápidamente a una misión, nos lanza rápidamente a predicar esta gran noticia. Estamos en el siglo XXI, un planeta superpoblado, muchos problemas en el mundo. Pero el evangelio se sigue predicando, es el libro más traducido a todas las lenguas. Aquí tengo también el Nuevo Testamento en griego y pensar que se ha traducido en tantas lenguas que ya la gente no ve la necesidad de estudiar tanto el griego, pero es bueno estudiarlo para ver el sentido original que Cristo le dio a esas palabras. Y precisamente cuando Cristo habló, vendrá el fin, está hablando de el siglo, aion. El fin del sistema es lo que Cristo está diciendo, para entonces comenzar un mundo nuevo. Por eso en Apocalipsis dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y cuando Cristo viene en gloria y majestad, es el fin de todo este siglo, de todo este sistema negativo. Aun cuando no hubiera una pandemia, ¿qué más pandemia que las familias destrozadas? Que los divorcios, cuando la gente se entera del COVID, se enferma del COVID, todo el mundo se entera, la familia, pero cuando alguien está siendo abusado en su propia casa y lo están golpeando allí, muchos encuentran la muerte no a través del COVID, sino a través de la persona que decía que le amaba
en su propia casa. Muchos hijos se van de la casa para ser drogadictos, para ser personas sin hogares. El mundo está viviendo una crisis de la familia, una crisis de los matrimonios, una verdadera pandemia. Ha crecido el suicidio. No solamente, antiguamente se suicidaban los mayores, los que estaban ya enfermos con enfermedades terminales. Ahora se ven personas ricas incluso suicidándose. Incluso hay más, como psicólogo les puedo decir que hay más alto índice de suicidio a veces entre los más ricos cuando quiebran sus negocios que aún entre los pobres. Porque a veces los pobres, por eso la Biblia dice: no me des mucha riqueza, no sea cosa que me olvide de ti, tampoco me des demasiado pobreza, sino manténme el pan necesario. Porque aquellos que se dedican a predicar la buena nueva, aquellos que se dedican a seguir a Jesús, que era la palabra que él le decía a todos: sígueme, sígueme hasta la cruz. Y en la cruz no solo hay muerte, en la cruz hay resurrección. Allí está el sepulcro. Cuando lo he visitado, vacío está. Cuando entré al huerto de la tumba y contemplé allí lo que pudo haber sido la tumba de Jesús, porque hay dos lugares, uno de los dos sabemos que fue. Y cuando miro al lado, ahí está escrito: no está aquí, pues ha resucitado. Es un Cristo vivo, un Cristo que venció la muerte. No tienes por qué temerle a la muerte ni a la enfermedad. Al enemigo que más debemos temer es a nosotros mismos, que muchas veces nos cuesta tanto reconocer a Dios en nuestras vidas, entregarle nuestro corazón, reconocerlo a Él como nuestra única esperanza. Y tal vez esto nos va a ayudar a solucionar la gran pandemia de la crisis de familia. Si toda la familia se une, especialmente los matrimonios, en estos días vamos a hablar cómo podemos tener matrimonios más felices, matrimonios más estables, matrimonios más saludables en Cristo Jesús. Recuerden que Él pensó mucho en el matrimonio y en la familia, que el primer mandamiento que Él dio en este mundo fue: fructificad y multiplicaos, porque Él los organizó en matrimonio, y allí dijo: serán una sola carne para ser felices. Pero por causa del pecado vino el dolor, vino el sufrimiento. Muchas veces los seres humanos encuentran maltrato en esa institución tan sagrada que Dios creó. Pero hoy tienes la oportunidad de venir a Jesús. Él hizo el milagro, su primer milagro lo hizo en una boda, para querer significar que el matrimonio Él lo creó y Él puede hacer milagros para que haya felicidad en el matrimonio. Aún aquellas cosas que faltan, Él las puede proveer, porque allí faltó el vino y Él proveyó. Él convirtió el agua en vino y Él puede convertir hoy tus tristezas en gozo. Él puede transformar a una persona maltratadora para que sea una persona noble y pacífica. Él puede crear un nuevo corazón, porque cuando Él murió en la cruz, Él volvió a crear un nuevo hombre, una nueva mujer, para que de ahí en adelante nosotros podamos mirar al Calvario y ser transformados. Por eso Él dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando hablamos del fin, tanto nos referimos a la segunda venida de Cristo, que está próxima a llegar, está a las puertas, hermanos. Cuando todo esto sucede, dice la Biblia: levanten sus cabezas. En vez de estar desanimados, yo sé que a veces es necesario guardar distancia social por causa de la salud, por causa de la higiene. No estoy en contra de eso. Usar la mascarilla cuando estamos en presencia de otras personas a quienes podemos contaminar, y los que pueden vacunarse, por favor. Todo eso es prevención. Todo eso son medidas que pueden aumentar tus posibilidades. Pero tu máxima posibilidad es ir a Jesús. Porque aún si sobrevives al COVID-19 y no te entregas a Jesús, la Biblia dice claramente que al pecado no ha sobrevivido nadie. Solamente los que aceptan a Cristo. De 100 que pecaron, 100 murieron. Y el único que no pecó
murió por todos los pecadores, por esos 100 y por todos, para abrir un camino de esperanza. Por eso la real verdad acerca del fin y la supervivencia en medio de esta pandemia es ir a Jesús como nuestra única esperanza de salvación. La pandemia más terrible es la pandemia del pecado. Y allí cuando Cristo dice, yo te perdono, he aquí yo estoy a tu puerta y llamo. Él está a la puerta de tu corazón. Es como que se ha detenido. El verbo griego histemi significa alguien que se ha detenido. Cuando tocamos a una puerta generalmente damos 2, 3 toques y si no nos abren ya nos vamos. Pero Cristo no dice yo paso junto a tu puerta. Él dice yo estoy a tu puerta y llamo. Desde el árbol de la cruz Él te llama. Él toca la puerta de tu corazón para ver si tú le aceptas, para ver si tú le dejas entrar en tu vida. Cuando dice allí el Apocalipsis, difícil de traducir, Apocalipsis 3:20, porque dice entraré a Él. Noten que las traducciones ponen la preposición a, porque no es que Cristo va a entrar en ti, porque en tu cuerpo lo que hay es sangre, lo que hay son fluidos, pero Él lo que quiere es dominar tu mente, porque tú le permitas guiar tu mente, transformar tu corazón, caminar a tu lado. Por eso dice entraré a Él. La preposición es alguien que va a ir a tu lado, como tu amigo, como tu compañero de viaje, y va a pasar contigo el valle de la muerte, el valle del dolor, el valle de la enfermedad, del desempleo, del sufrimiento, cualquier cosa que haya en tu vida. Si tú le abres el corazón, Él va a estar a tu lado. Y el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4 que nosotros también nos entristecemos. Pero dice, no como los que no tienen esperanza. Porque nosotros sabemos que un corazón transformado es la felicidad más grande que un ser humano pueda tener en este mundo. La Biblia le llama el gozo de la salvación. Gozo en medio del dolor. En los primeros siglos del cristianismo, cuando se hablaba de la segunda venida de Cristo, todos los cristianos pensaban que Cristo vendría en su tiempo. Por eso Pablo dijo, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Mis queridos hermanos y amigos, ¿cómo murió Pablo? Porque él dijo, yo quiero acabar mi carrera con gozo. Y ahora pregunto, ¿cómo murió Pablo? Porque él ofrendó su vida por causa del evangelio y vino un miserable verdugo y le cortó la cabeza. En Roma estaba allí en la cárcel mamertina. Y una escritora llamada Elena White, Dios le mostró aquella escena y dice, él no miró la espada del verdugo, ni siquiera contempló la tierra que iba a absorber su sangre, sino que contempló el gran día final, cuando Cristo venga en gloria y majestad y le dará la bienvenida al encuentro con los bienaventurados. Dice que su último pensamiento se lo dedicó a su encuentro con el dador de la vida. Y muchos cristianos murieron en la hoguera, echados en las fieras, y murieron cantando, hermano. Ese es el gozo de la salvación en medio de un mundo, repito, convulsionado, en medio de un mundo enfermo, en medio de un mundo de dolor. Dios nos ha dado un periodo de tiempo que solo Él conoce. Por eso es que yo hago el llamado para que te entregues al Señor. Tal vez estoy hablando con personas que todavía no se han entregado al Señor. Y es este momento cuando Cristo está a tu puerta tocando. Él se ha detenido. ¿Por qué Él se ha detenido? Porque nosotros dilatamos. Porque nosotros demoramos. Porque a veces ni con un cáncer nos entregamos al Señor. A veces ni con una pandemia nos entregamos al Señor. ¿Qué más tiene que pasar en este mundo para que te entregues al Señor, para que te des cuenta que todo en este mundo es temporal y pasajero? Y que lo único que queda, como dijo Martín Lutero en ese himno maravilloso, castillo fuerte es nuestro Dios. Él dijo, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. Pero dijo, de Dios el reino queda. ¿Sabéis quién es Jesús?
Y él responde, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth. Wow, ¿qué palabra es esa? ¿Qué significa Sabaoth? Es una palabra del griego que viene del hebreo y que significa de los ejércitos, porque él nunca ha perdido una batalla en medio de todo este gran conflicto, toda esta gran controversia que se inició en el cielo con Lucifer, que se convirtió en el gran dragón, la serpiente antigua, que es el causante del dolor y de la enfermedad, porque Dios no ha causado ningún COVID-19 ni ninguna enfermedad. Cuando le preguntaron, tú sembraste trigo, ¿de dónde tienes cizaña? Él dijo claramente, un enemigo ha hecho esto. Pero Cristo es el amigo que vino para romper, quebrantar el yugo de la esclavitud, el imperio de la muerte, vencerlo y del pecado. Y por eso soy predicador del evangelio, tanto en Cuba como en España, como en los Estados Unidos, en los diferentes países donde he viajado, Honduras, he estado en Israel, y en todos esos lugares Dios me ha dado la oportunidad de proclamar la gran historia de la salvación, la gran historia de Jesús, la gran historia, la gran verdad acerca del fin. Que Cristo Jesús le pone el fin al pecado, dice el libro de Daniel, para traer la justicia perdurable. Ojalá que esto se logre primero en tu vida, en forma personal, para que luego en la segunda venida se pueda lograr en forma general. Algunos se preguntan por qué Cristo no vino en el 2018 y así no hubiéramos tenido el COVID-19. Un día las hermanas de Lázaro perdieron a su hermano y le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Pero Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y también he estado allí en el sepulcro de Lázaro y bajé hacia el centro de ese sepulcro, parece un viaje al centro de la tierra. Y me di cuenta que en ese sepulcro cabían muchas personas. Recuerden que las familias eran grandes, no eran pequeñas como ahora son. Y precisamente Cristo dijo, Lázaro, porque si no hubiera dicho Lázaro hubieran salido todos los muertos. Y solamente quiso en ese momento dar un ejemplo de lo que sucederá en el día final. Por eso dijo Lázaro, ven fuera, porque Él va a llamar a cada uno individualmente. No hay nadie olvidado, porque Dios tiene las memorias no solo en los libros, sino en su gran corazón. Dice que en las palmas de sus manos nos tiene esculpido nuestros nombres, porque llevamos la imagen de Dios. Y por eso Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Cuál es la gran verdad acerca del fin? Que si tú te entregas a Jesús hoy, entonces está más cerca el día del rescate final. Porque dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi querido hermano, mi querido amigo, si ya eres bautizado, ¿por qué no te reconsagras más al Señor? ¿Por qué no ayudas a hacer una renovación en tu vida y en tu familia para que el curso de nuestra familia sea ahora una familia feliz, una familia plena para gloria de Dios? Si todavía no te has entregado al Señor, ¿por qué no tomas la decisión de bautizarte? ¿Por qué no tomas la decisión de entregarte al Señor para que tú veas milagros en tu vida? Y por eso este es el momento cuando quiero leer una vez más el versículo de Apocalipsis 3:20, que ya lo mencioné. Yo estoy a la puerta y llamo. Alguien que se ha detenido, que lo hace en presente, en forma continua. Si alguno oye, porque él tiene duda de que nosotros realmente le vamos a aceptar, le vamos a abrir el corazón. Por eso dice, si alguno oye, es individual. El aceptar a Jesús es individual. El renovar tu familia, tu matrimonio, el hacer cambios importantes. Como psicólogo te digo, hacer cambios es lo más importante en nuestras vidas. La psicología habla de cambios y los cambios son buenos, pero Cristo habla de transformaciones y las transformaciones son mejores. Solo Él puede transformar tu corazón. Individualmente es como Él lo va a hacer,
Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, él no está seguro de que eso va a pasar, pero la posibilidad está ahí. Eso depende de ti. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres vivir eternamente en una cena? La cena representa el festejo, representa el gozo, representa la salvación, representa la alegría, representa el fin del dolor y del sufrimiento. Cuando Cristo llega a tu corazón, de alguna manera todo el panorama de este mundo cambia para ti. Ojalá que esta noche tomes esa decisión de entregarte al Señor. ¿Cómo superar el COVID-19? La peor pandemia no es el COVID-19, es el pecado que está en todo corazón y que causó la muerte y que causó el dolor. Pero Cristo trajo la vida y la resurrección. Yo soy la vida para los que están vivos y soy la resurrección para los que han descansado en mí. Eso es lo que Cristo te dice. Que el Señor te bendiga en esta noche. Y continuamos en esta serie, no te la pierdas. Recuerda, cada sesión presentaremos un nuevo aspecto de la gran verdad acerca del fin. Y luego vamos a presentar el siguiente tema, que es cómo transformar las crisis de familia en bendiciones. Así que te esperamos en nuestro próximo tema y que Dios te bendiga. Muchas gracias.